como esta que ven acá, como les dije, una Norton 500, la cual ellos le van a llamar la poderosa segundo. Esta es una réplica, así no es la original. Ya les voy a contar qué es lo que pasa con la moto original. Entonces, la van a preparar la motocicleta en Córdoba, ¿sí? Acá tienen la foto de cuando la están preparando acá en Córdoba. Y de ahí después Alberto va a venir a buscar el resto por Buenos Aires. Y de Buenos Aires se van a ir hacia el sur argentino, hacia la Patagonia, ¿ven? Algunos lugares conocidos como que van a pasar a Sevilla Gesell, Miramar, bueno, acá, por ejemplo, San Martín de los Santos, Bariloche, ¿sí? Y de ahí van a cruzar a Chile. Por Chile van a ir subiendo hacia el norte y en el norte, digamos, en esto que van subiendo por Chile, en esta localidad que se llama Los Ángeles, la motocicleta se descompone. La motocicleta no va a tener arreglo, o sea, la van a llevar un mecánico, pero no va a tener solución. Entonces van a decidir dejarla la motocicleta y ellos continuar su recorrido como mochileros, ¿sí? La motocicleta después la van a ir a recuperar los hermanos de Alberto, ¿sí? Y la van a vender en partes a esa motocicleta original, ¿sí? Así que bueno, ellos continuarán todo su recorrido como mochileros, como les dije, todo hacia Bolivia. De Bolivia van a pasar a Perú, de Perú a Colombia y de Colombia hacia Venezuela. La idea de este recorrido en realidad era llegar hasta los Estados Unidos, ¿sí? Pero no va a pasar eso porque antes en Venezuela, en la ciudad de Caracas, a Alberto le van a ofrecer trabajo. Alberto, como les conté, que era más grande, ya estaba recibido de farmacéutico y de bioquímico. Entonces, él recibe una oferta de trabajo en un hospital de esta ciudad y se va a quedar a vivir ahí. Ernesto, que había prometido a su madre que se iba a recibir de médico, va a regresar a la Argentina. Pero Ernesto tenía muchas ansias de volver a salir nuevamente de viaje y de volver a reencontrarse con su amigo Alberto. Entonces tiene un problema, debe materias en la universidad, debe 12 materias en total. ¿Qué decide hacerlo? Como decide sacárselas muy rápido de encima, va a rendir muchas de ellas libres. En 9 meses saca las 12 materias que debe en la universidad y se recibe de médico, ¿sí? O sea que ustedes pueden ver la capacidad también que él tenía, si era un chico muy preparado. Entonces, se recibe de médico y ahí, ni bien recibido, organiza su tercer viaje. Este viaje que, como yo siempre digo, ya no lo va a traer más de regreso a la Argentina, ¿sí? O entre comillas, no lo trae más de regreso a la Argentina, ya vamos a ver por qué. Este viaje lo va a hacer con un amigo de la infancia, un joven de nombre Carlos Ferrero, más conocido como Califa Ferrer. Ellos se conocían de acá, de Altagracia, desde muy pequeños. Las familias eran amigos, en realidad. El papá de este joven, Ferrer Moratel, era el médico de la familia. Él era un neumonólogo, sí, era el que lo trataba él por su enfermedad. Entonces ellos de muy chiquititos se conocían, se siguen frecuentando ya más de grande y con él emprenden este viaje. Pero en esta ocasión van a hacerlo directamente. Desde Buenos Aires en tren todos hasta La Paz, Bolivia. Y de ahí sí, nuevamente como mochileros. Van a pasar también por Perú, ¿sí? Y van a llegar hasta Ecuador. Acá en Ecuador los amigos otra vez se separan. Califa Carlos se va a ir a Caracas a reencontrarse con Alberto, que este era, digamos, el objetivo, digamos, o sea, hacia donde iban a ir en un primer momento. Pero Ernesto continúa su viaje hacia Centroamérica. ¿Qué es lo que sucede acá? Porque hay un cambio de planes. Porque Ernesto, que sale en este tercer viaje, ya no es el mismo que había salido en los 2 viajes anteriores. ¿Qué es lo que le sucede a él? Tanto en el viaje por Argentina como en el viaje por América Latina, él se va encontrando con una realidad que, como él dice, era muy diferente a la que se vivía en Buenos Aires o la que se vivía en Córdoba. Entonces, todo esto que él va viendo, como la pobreza, las injusticias, las desigualdades, el maltrato al campesinado, la quita de tierra al campesinado, todo esto que él va viendo, lo van modificando. Tanto es así que él siente que cuando regresa de su recorrido, ¿sí?, es otro. Entonces él escribe en su diario de viaje, pone: este vagar sin rumbo por mi mayúscula América Latina me ha cambiado más de lo que yo creía, ¿sí? Entonces este joven que sale en este tercer viaje ya no sale como el aventurero, sino que sale como alguien que quiere ver cómo va a ayudar a todas esas personas. Pero no estaba todavía la idea esta de ser un revolucionario. Él lo escribe también, era muy metafórico para escribir, y entonces él pone: en el baúl de mis ideales todavía no estaba ser el revolucionario en este momento. Él consideraba que a través de la medicina podía encontrar una cura para la humanidad, ¿sí? Como por ejemplo decir, bueno, como a él le gustaba la parte de investigación, bueno, tal vez iban a encontrar un remedio, algo
que ayudara a la gente a curar. Eso era lo que él consideraba en este primer momento cuando sale. ¿Qué pasa en Ecuador? Acá se encuentra con un argentino, se llama Ricardo Rojas, que es el que le cuenta la situación que se estaba viviendo en Guatemala. ¿Cuál era la situación? Acá se estaba viviendo un gobierno democrático, que era el gobierno de Jacobo Arbenz. Era un gobierno más revolucionario, que planteaba ciertas políticas de cambio revolucionarias, como por ejemplo la reforma agraria. ¿Sí? Esa reforma agraria, ¿en qué consistía? En quitar tierras a la United Fruit, que era una compañía norteamericana que tenía grandes latifundios en toda Centroamérica, ¿sí? Entonces un poco era esta lucha contra el imperialismo, del cual él después va a llevar la bandera, por así decirlo, ¿sí? Entonces él quiere ir a vivenciar cómo es que se vive este gobierno, así que se va a trasladar a Guatemala. Calica no lo va a acompañar porque Calica tenía otros planes para él, ¿sí? Entonces él se va a Venezuela y Ernesto continúa con estos argentinos que va a conocer ahí hasta Guatemala. Va a vivir un tiempo en este país y acá se va a conocer con esta joven que se ve en la fotografía, que es Hilda Gadea. Hilda Gadea, les cuento que era una peruana exiliada que había participado en su país para el Partido Comunista de ahí. Ella era una economista que se tiene que ir exiliada cuando cae por un golpe de Estado, digamos, el gobierno de Perú. Entonces ella se va a exiliar a Guatemala y ellos no se conocen ahí. Ella va a ser su primera esposa. Con ella va a tener a su primera hija también, que va a tener el mismo nombre que ella, Hilda, ¿sí? Pero lamentablemente este gobierno, el gobierno de Jacobo Arbenz, cae por un golpe de Estado. Ernesto, Hilda y otra gente más con quienes se conocen ahí en Guatemala participan en las revueltas en contra de la caída de este gobierno, y por este motivo, cuando ya definitivamente gana este golpe de Estado, ellos se van a tener que ir exiliados de Guatemala hacia México, que es donde los van a recibir. Acá en México se va a conocer con las personas que le van a cambiar su vida, por así decirlo. Si bien en todo este periodo anterior se va formando el que va a ser el Che Guevara, recién acá en México aparece el revolucionario. ¿Por qué? Él, a través de Hilda y a través de otro cubano que él ya va a conocer en Guatemala, que es Nico López, ¿sí? Va a conocer al resto de los cubanos que estaban ahí en México. ¿Quiénes eran estos cubanos? Parte de los que había, eran parte del grupo que en Cuba había dado el asalto al cuartel de la Moncada. ¿Ustedes saben qué fue el asalto al cuartel de la Moncada? ¿Ninguno? ¿Alguno por allá? ¿Alguien sabe? Bueno, el asalto al cuartel de la Moncada fue este primer intento revolucionario que hace Fidel Castro. Sí, exactamente, que lo hace, pero que fracasa, por así decirlo, ¿sí? Porque muchos mueren, otros tienen que ir exiliados y Fidel Castro cae preso después de esto, ¿sí? Pero él conoce, aparte de ese grupo, ¿sí? Que allá tiene una fotografía con todos los cubanos, donde él, con quien se va a hacer muy amigo en ese primer momento, va a ser con Nico López y con Raúl Castro, que era el que estaba acá. Cuando Fidel es puesto, digamos, lo liberan y él después va a México, ¿sí? Ahí se lo van a presentar a Fidel. Y cuenta él mismo, Ernesto, que toda esa noche, ¿sí? Se van a quedar charlando, hablando de todo tipo de temas. Especialmente Fidel le va a contar cuál era la situación de Cuba y qué es lo que él pretendía hacer en Cuba. Entonces Ernesto dice que él ya ahí empieza a sentir una gran admiración por este hombre y decide ahí, en ese momento, como él dice, en el amanecer de ese día, ser parte de ese ejército revolucionario. Va a ingresar como médico del grupo, ¿sí? Pero como todos ellos se tenían que preparar, ¿sí? Había una persona que se va a encargar de prepararlos, ¿sí? Por eso van a ver fotografías de él ahí entrenando con las armas, ¿sí? Bueno, acá en la foto está junto con Fidel Castro. Esta foto es de ellos presos en la cárcel. ¿Por qué? Porque cuando se enteran de lo que están preparando, los van a llevar presos. Y los últimos que van a salir van a ser ellos dos. Fidel, bueno, por Fidel, y Ernesto porque tenía problemas con sus papeles, ¿sí? ¿Y qué pasaba? Se estaban demorando porque Ernesto no salía, no lo liberaban. Entonces Ernesto le dice a Fidel, tienen que irse, tienen que marchar porque ustedes tienen que ir a hacer esta revolución, ¿no? Y Fidel le dice que no, que ellos no se iban sin ninguno de todos los compañeros, entonces se iban a ir todos juntos. Entonces, bueno, lo espera hasta que Ernesto sale libre y de ahí se van todos juntos. Se van a ir un grupo de 82 hombres en un yate que se llamó el Granma, ¿sí? Que va a partir en el año 56, ¿sí? Desde el puerto de Tuxpan, México, con destino hacia Cuba. Pero como entonces ya es la parte de Cuba, vamos a verla en la otra sala, ¿sí? ¿Te convence? ¿Qué pasó? No, te escucha con tanta atención.
Y él lo tiene releído esto. En la época vos estuvo por allá. Desde acá, desde Argentina. Ah. Perdón, voy a coger un poquito. ¿Alguno quiere una silla? Ahí van ustedes. Señor, usted que está contento, ¿no quiere una silla? No, yo estoy bien. Pueden agarrar. El resto de la gente que por ahí quiera sentarse en el piso, lo puede hacer. Sí, no hay problema. Para que no se canse. Los más pequeños que se no hace falta que se canse. Bueno, entonces, como decíamos, ellos parten de México, llegan a Cuba, van a llegar a Playa de las Coloradas. A los días nomás que están ahí reciben el primer ataque de este gobierno militar que estaba en Cuba, que era el gobierno de Batista. Reciben un ataque aéreo y de esos 82 hombres que venían van a quedar alrededor de unos 20 aproximadamente. ¿Sí? Estos 20 hombres se van a dispersar, ¿sí? Y se van a luego ir, con el paso de los días, ir reagrupando en un sector de Cuba que se conoce como Sierra Maestra, que es una zona selvática de Cuba, ¿sí? Desde donde van a operar de manera oculta. Lo que van a tener que hacer a partir de ahora es nuevamente reclutar personas que se vayan uniendo a su causa. No es que estos hombres iban solos a la deriva, a la nada. No, por supuesto que en Cuba los estaban esperando y también estaba preparado, ¿sí? Pero por una tormenta que ellos tienen en el mar, se desvían, llegan a otro lugar de donde les estaban esperando la gente que les iba a ayudar. ¿Sí? Después, obviamente, se van a reencontrar con esa gente y demás, pero también eso fue un factor que perjudicó y por eso este ataque un poco también, ¿sí? De todas maneras, ellos van a tener que reclutar gente, porque a ver, para hacer una revolución no sirve con que haya 5, 6 o 20 dando vuelta. Se tiene que venir el pueblo para que se dé esta revolución. Entonces ellos van a ir pidiendo el apoyo del campesinado, que era por los lugares donde ellos mandaban. Y este campesinado se va a unir